Buenos días a todos. Tercera sesión. La, la sesión de hoy tiene un componente un componente, digamos, casi más que técnico de concepto y también una parte técnica. Es bastante, yo creo que es de los elementos más importantes a nivel de digitalización y a nivel de la transformación de las administraciones, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar hoy es de cómo conseguimos que los distintos sistemas, las distintas plataformas, los distintos países con distintos idiomas, las distintas tecnologías que se utilizan en los procesos de digitalización se entiendan y puedan funcionar entre sí. Eso es lo que vamos a ver hoy. Después añadiremos una parte pequeña de digitalización y utilizaré unos números que utilicé en una sesión también para Iberus hace unos meses que demuestran una de las ventajas evidentes de los procesos de digitalización de las administraciones, que son los costes. Bueno, antes de entrar en la materia concreta y de entrar en el detalle de los conceptos de qué es la interoperabilidad, voy a intentar hacer una explicación de muy alto nivel, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que tenemos dos países, cada uno habla un idioma distinto. Sin embargo, tienen que confrontar de alguna manera, tienen que consolidar de alguna manera en un único sitio una información. O dos personas que están en dos líneas del teléfono y quieren intercambiarse una información. Si la persona que le envía un documento a la otra persona lo llama documento y el otro lo llama folio, a lo mejor creen que son dos cosas distintas. Si uno lo llama expediente y el otro lo llama archivo, a lo mejor creen que son dos cosas distintas y sin embargo es lo mismo. Eso pasa con los sistemas de información. O les decimos, oye, vamos a empezar a hablar, oye, voy a pasarte un tipo de documento, oye, este documento tiene esta información agregada que te va a permitir saber qué tipo de documento es. Eso es interoperabilidad, ¿de acuerdo? Son, digamos, capacidades que tienen los sistemas, no solamente los sistemas, la interoperabilidad va mucho más allá, principalmente es a nivel de organización. Es la capacidad que tienen dos sistemas de entenderse, de ponerse de acuerdo para saber cuándo empieza algo, cuándo termina algo, para entenderse realmente. Esto es importante en un mundo conectado por varios motivos, principalmente porque, aunque existen los procesos de estandarización y existen los procesos de estandarización en las administraciones públicas, siguen existiendo múltiples sistemas de información. Siguen existiendo muchos sistemas operativos, muchos navegadores, muchos programas para hacer contabilidad, muchos programas para hacer temas de cartografía. Incluso los mismos programas en distintas versiones pueden hacer las cosas de distinta manera, se tienen que almacenar de una forma diferente. Y a todo esto hay que dotarlas de las otras características que habíamos visto hasta ahora, que como es la seguridad, ¿no? O la capacidad de asegurar que ese documento no se transformó o no se modificó, o de que los sistemas que tienen esa información sean capaces de, cuando se actualiza uno, se actualice el otro también para permitir la consistencia. Todo esto es complejo técnicamente, todo esto es muy complejo a nivel organizativo y todo eso es más complejo a nivel político, porque tiene que ponerse de acuerdo mucha gente. Pensad que la interoperabilidad no es una cuestión específicamente de una comunidad autónoma, no es específica de un país, no es específica ni siquiera de un conjunto de estados. Cuando se envía un documento que se llama XBRL para poder gestionar información financiera, ese XBRL, que es el que lo manda el Banco de España, lo tiene que entender en la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central chino. Y lo tiene que entender también, pues, ¿entendéis lo que quiero decir, verdad? No es una cuestión solamente de decir yo hago esto, yo decido esto, no, no. Tiene que haber una necesidad y un interés entre las distintas partes para que puedan realmente funcionar. Con lo cual, no solo es una cuestión de tecnología, que también lo es, no solo es una cuestión de organización, de saber lo que tienes que hacer, que también lo es mucho más que eso. ¿No? Es una de las mejores formas, de los mejores ejemplos que tenemos de colaboración entre países. Eso es a nivel muy global, pero ahora vamos a intentar detallar un poco, primero a nivel conceptual y después a nivel específico de la administración, de las administraciones en España y en Europa. Eh,
¿Por qué tenemos que ser interoperables? ¿Qué ventajas va a aportarnos ser interoperables? Pues son evidentes. Lo más importante es que si todas las administraciones hablan de la misma manera, si todas las administraciones llaman las cosas de la misma forma, si todos los ciudadanos sabemos cuando vamos a hacer un trámite que aun con nuestra forma de expresarnos se va a hacer de la misma manera, todo eso va a permitir que distintas personas en distintas ciudades, en distintas comunidades, con distintos idiomas incluso, sean capaces de hacer el mismo trámite, de la misma manera y contra la misma infraestructura tecnológica. Eh, es mucho más fácil que una empresa pueda hacer subir una factura en si sabe el formato que tiene que hacerlo y recibirlo a la administración, que como hacíamos hasta hace relativamente poco. Cada administración te pide una factura con un formato, con unos números, con unos decimales. Todo eso ha desaparecido gracias a FACE, gracias a que tenemos un modelo de factura electrónica que nos permite entender a cualquier empresa cómo tenemos que subir una factura a una administración. Y todas las administraciones recibimos de la misma manera esa factura. Y todas las administraciones pueden enviarse entre sí esa factura y pueden hacer esa contabilidad dentro de la propia administración o hacia las empresas y ciudadanos. Otro elemento clave es la coherencia. Como os decía, cuando tenemos un dato, intentamos que ese dato se mantenga. Que ese dato, si se modifica en un sitio, siga en otro sitio y que pueda encuadrarse y que se mantenga el mismo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de interoperabilidad, uno de los elementos fundamentales es, y está vinculado a otros procesos de administración electrónica, es la unicidad del dato. Solo tenemos un dato. El dato de tu DNI lo tiene que tener el Ministerio del Interior. Es así. Tu DNI no tiene que tener otro sitio, o los datos que contiene el DNI. Otra cosa es que una administración, vía los sistemas de intermediación, solicite al Ministerio del Interior, oye, dame los datos de este DNI. Pero realmente el dato es el DNI, debía ser único. Eso es más complicado, como os decía ayer, muchas administraciones tienden a asumir como suyo la información que tienen de sus interesados. Eso es delicado, eso es peligroso y es muy complicado de cambiar, pero estamos en la vía de hacerlo. En cualquier caso, aunque lo tengas tú y lo tenga otra administración, tiene que haber un modelo, un sistema por el cual se pueda hacer un match y decir, es verdad, es la misma persona, es el mismo DNI, mantenemos los mismos datos. Y es más, y que eso puedan confrontarlo, puedan verificarlo contra ese otro servicio que está en el Ministerio del Interior. Automatización y reutilización de la información. Evidentemente, si tenemos un tipo de dato y ese dato sabemos que es bueno y ese dato sabemos dónde lo tenemos, podemos utilizarlos de una forma universal. Quiero decir, si yo comparto mis datos, por ejemplo, del padrón y siempre digo que lo hago en un formato específico que se llama XON o lo llamo como quieras, ¿de acuerdo? Y tengo ese dato, muchas empresas distintas o muchas organizaciones distintas van a poder recoger esa información y utilizarlo de forma homogénea. Van a poder reutilizar la información que le estás proveyendo para poder hacer otro servicio distinto. Con lo cual, esa información, al estar en un formato que conocemos, no tenemos que interpretarla. No tenemos por qué intentar saber, oye, aquí donde me pone POP es que se refiere a la población. Aquí cuando pone AB es que son habitantes. No tenemos que intuirlo. Sabemos que esa columna va a contener los datos de población, que esa columna va a contener los datos de sexo, que esta columna va a contener los datos de año de nacimiento. ¿De acuerdo? Y en ese orden, además, porque si no, donde pone 1970, a lo mejor crees que son los números de habitantes que tiene una población, o lo que sea, o su número de DNI. Todo esto implica que, principalmente, reducir los costes. Tenemos un sistema universal, solo hay un FACE. No tenemos 50 RPs distintos contables que nos van a gestionar el FACE. Otra cosa es que internamente yo, ayuntamiento, tenga mi sistema de gestión presupuestaria o mi sistema de gestión tributaria, que en el futuro se intentará que sea universal, pero lo podemos tener. Pero alguna de la parte es universal para todos, ¿de acuerdo? La parte de FACE en este caso. Lógicamente, si ya lo tenemos desarrollado, se va a poder volcar y va a poder reutilizarse. Ahora mismo, desde hace 10 años, la política de las administraciones en Europa es la reutilización no solamente de la información pública, sino del software. Construir un software libre, que pueda modificarse, pero que esté unificado en un único sitio y lo podéis comprobar. Hoy hablaremos de herramientas habilitantes y el viernes hablaremos con mucho más detalle de unas de ellas, exactamente de la gestión de las notificaciones. Pero
hoy ya vamos a hablar de algunas herramientas de interoperabilidad, ¿no? Que nos dan ese soporte, con lo cual tú no tienes que tener un sistema de gestión de autenticación, ya lo tiene el Estado por ti. Ya tiene un sistema que te va a permitir verificar un certificado o el acceso a un usuario. Y por otro lado, mejora la experiencia. ¿Por qué? Digo de los usuarios y de las empresas, porque siempre hacemos de la misma manera, porque no tenemos por qué cambiar nuestra forma de trabajar para que la administración pueda entender lo que estamos haciendo, porque tenemos una forma única, digamos, de codificar un tipo de procedimiento, un tipo de servicio electrónico, con lo cual los usuarios también van a tener mucha más facilidad en acceder a esos servicios y van a hacerlo siempre de la misma manera. Si siempre les pones el acceso con clave, no vas a tener que, ay, ¿cómo era mi usuario en este ayuntamiento? Ay, ¿cómo era mi contraseña en este otro ayuntamiento? ¿Qué tengo que hacer para...? No, tienes ya una interfaz común que se llama clave, con lo cual tú entras ahí y siempre repites la misma forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la parte que siempre nombro un poco por encima, pero que es muy importante. Es fundamental saber que esto no es una cuestión de una idea brillante que se le dio a un político hace unos años y que no, o un ayuntamiento, no. Esto es una normativa, está normalizado. O sea, hay una ley o un conjunto de leyes, hay un conjunto de reales decretos, hay un conjunto de normas internacionales, europeas e internacionales incluso, que nos van a poner ese marco que va a decir cómo tenemos que hacerlo. En el caso de España, también en Europa, pero en el caso de España además tenemos una normativa técnica, una NTI, que luego hablaremos con bastante detalle. Básicamente la primera ley, la más importante, es la Ley 39 de 2015, que llevamos hablando todos estos días y que hablaremos hasta el último de los días. Y también la Ley 40 de 2015, bueno, no voy a entrar en detalle de qué son cada una de ellas porque todos lo sabéis de sobra. También el Real Decreto 203, que como sabéis lo que hace es, dice cómo tiene que convertirse en algo real, cómo se hacen estas cosas que estaban registradas en la Ley 39 y que no quedan especialmente claras. También el viernes hablaremos con más detalle del Real Decreto 203, algunas de sus normas. EIDAS. Esto hablaré también luego de EIDAS. EIDAS, digamos, es un marco de gestión, que también hablaremos muchísimo más mañana, es el marco, digamos, de gestión de identidades digitales. ¿De acuerdo? Es lo que regula en Europa cómo tiene que ser una identidad digital, qué entidad tiene que asegurar que un prestador, o sea, que alguien que emite un certificado es válido, dónde se tienen esas listas, cómo se pueden hacer match para que un certificado de un portugués pueda ser usado en un ayuntamiento en el ayuntamiento o en la Diputación de Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es EIDAS. EIDAS ha ido evolucionando, también, insisto, esto lo veremos mañana mejor, pero ha ido evolucionando para adaptarse a otras necesidades, ¿no? Pero es importantísimo porque EIDAS sí que es uno de los elementos reguladores más transversales y más antiguos. EIDAS es anterior a algunas de las normas que teníamos en Europa. De hecho, algunas de las normas, como el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que ya es del 2010, o sea, hace ya tiempo, se reforzó en el 2014 con el reglamento EIDAS. Y después tenemos otra ley muy interesante que es la de información del sector, reutilización del sector público. Hoy lo haremos un poco por encima, porque creo que es bastante interesante también el tema de la reutilización y del Open Data. Pero bueno, que sepáis que hay un corpus específico sobre normas de interoperabilidad y que es importante entender que no es una cuestión técnica ni una cuestión. Está legislado, está regulado y está completamente detallado. No tenemos por qué tener un problema de interoperabilidad entre dos administraciones. No sería no debería hacerse. Voy a hablar ahora de un concepto casi un poco más etéreo, ¿de acuerdo? Voy a intentar hablar del concepto general para que entendáis que esto de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estaremos hablando hoy, abarca muchísimos aspectos distintos dentro de la administración y específicamente de la administración electrónica, ¿de acuerdo? Voy a hablar de una forma más global y luego entraremos en la especificidad de la norma española. Podemos decir que viendo la interoperabilidad como una especie como de cubo multidimensional, que la interoperabilidad tiene distintas facetas, ¿de acuerdo? Hay una faceta técnica, una que lo llaman dimensión técnica, ¿no? Es decir, venga, vale, yo tengo una tecnología, como decía antes el JSON, por ejemplo, o el XML para el Open Data, o una tecnología como es el XML, o una tecnología como es el SQL, etcétera, 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 que lo que nos va a permitir es que esos datos que yo tengo en un sitio se puedan compartir entendiendo lo que estoy enviando, ¿de acuerdo? Que coges un libro y se lo mandas a otra administración distinta
y ese libro está en inglés, y ese libro, los capítulos están titulados en inglés, y ese libro tiene uno la página escrito en la parte de abajo y otro número de página en la parte de arriba, que ese libro, que aunque sean distintos libros, el contenido está metadatado, como para decir, oye, cuando veas aquí esta cosa es que es el número de página, cuando veas aquí esta cosa es que es el contenido, cuando veas aquí esta cosa es que es el título. Da igual que un señor en inglés lo llame título y en español lo llame título, o en gallego se llame, no sé cómo se diría en gallego, pero cómo se dice en gallego y cómo se dice en catalán y cómo se dice en guionés. No me importa, porque lo que es el contenido en sí mismo, eso es lo que sí va a ser capaz de interpretarse dos sistemas distintos. ¿De acuerdo? Con lo cual, la base de la interoperabilidad técnica es que dos sistemas distintos, dos plataformas distintas, tengan en común una especie de guías que nos permitan entender qué contenido estamos enviando. ¿De acuerdo? Eso se vincula con la semántica. Ya no solamente es una cuestión técnica, es una cuestión que sabemos que una fecha, por ejemplo, que está puesto en inglés y una fecha que está puesto en español, o sea, con un orden, o una fecha corta, con 2 días, dos dígitos para el día, 2 para el mes y 2 para el año, pueda ser entendido en un sistema que tenga 2 días para el día, 2 dígitos, perdón, para el día, 2 para el mes y 4 para el año. O que el orden esté puesto al revés, como es en inglés, ¿de acuerdo? Eso es la semántica, o sea, somos capaces no solamente de entender qué te estoy enviando, sino que el dato en sí mismo, el significado del dato, lo podemos conocer. Es muy importante, insisto, porque venimos de muchos sistemas distintos, trabajamos en Europa, trabajamos con distintos idiomas, trabajamos con distintas, incluso con distintas medidas, trabajamos de un montón distinto y tenemos que ser capaces de cuadrarlo y de entendernos. ¿De acuerdo? Tenemos que ser capaces de que un señor que nos envía su certificado digital podamos saber que ese certificado es válido y que donde viene un campo específico es el nombre de este señor y el segundo es el apellido, con independencia que en algunos países en Europa en el DNI solo se guarda un campo para el apellido, el primer apellido, y en España se guardan dos. ¿De acuerdo? O sea, entendemos que lo que nos va a llevar, ¿cómo podemos interpretarlo? Hay una tercera dimensión, también es muy importante, porque lo que se refiere a nivel de organización. ¿De acuerdo? Cuando dos organizaciones distintas, cuando dos departamentos o dos administraciones distintas tienen que relacionarse entre sí, tienen que estar, digamos, coordinados para entender qué estamos haciendo. ¿O cuál es el procedimiento? Eso tiene interés y lo veremos luego también cuando hablemos de los códigos DIR y de los códigos SIA y de los códigos. Todos conocéis que es un código DIR3 y que es un código SIA, pero luego lo veremos y eso es una forma de identificar esa dimensión organizativa. Cuando yo tengo un código que me define específicamente un procedimiento administrativo o un servicio electrónico y tengo un código que lo vinculo, que es un código SIA, que me dice un montón de numeritos, yo sé que si voy a otra administración con ese número, van a poder ver en algún sitio ese número y saber qué procedimiento es el que están iniciando por mí. O hacen otra sede electrónica distinta y hacen un registro en otra administración. Para mi administración, sabemos qué procedimiento están haciendo. Es importante que todas las administraciones se entiendan, sepan de qué están hablando, conozcan cuáles son los flujos de información y sea común para todas ellas. Legal, evidentemente. Ese es otro de los factores más importantes, ¿no? Cuando se transforma y se envía esa información y nos llega esa información, sabemos que esa información es veraz por la procedencia, pero también porque podemos verificar esa información y podemos entender qué datos nos están mandando. Podemos confiar que ese campo, donde viene un número, es fácilmente entendible. Me explico. Imaginar que te ponen una multa y te la ponen en un país, no es así, pero que tuviera los puntos y las comas cambiados, ¿de acuerdo? Eso pasa. Que vas a Estados Unidos y donde pone 1.0 es que es 1.000, quiero decir, en España serían 1000, allí es 1, ¿de acuerdo? Tenemos que tener la seguridad de cuando me mandan una factura, cuando me mandan un número, lo interpreto correctamente. Tenemos que ser capaces, mi sistema, cuando yo me registro en una licitación europea y pongo la fecha en España, imagínate que llegue a otro país y que llegue con una fecha de registro que interpretan incorrectamente en mi fecha. Dirán, no, usted esto lo entregó hace 2 años, no me sirve para nada esto que me acaba de entregar porque entró fuera de plazo. Por eso la interoperabilidad nos provee
de confianza. Confianza. Y la confianza es el elemento fundamental en las transacciones electrónicas. Saber que lo que te están mandando es válido, saber que lo que te están mandando es lo correcto, saber lo que te están mandando no se pudo modificar. Todo eso lo podemos conseguirlo gracias a la interoperabilidad. Eso digamos que era a nivel casi filosófico, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo que son principios, los principios. Esto estoy haciéndolo en todas las sesiones que hicimos hoy, ¿no? Intentar separar los principios, porque, digamos, los pilares, ¿no? Lo hicimos el primero ayer, hoy, y lo haremos mañana, y lo haremos también pasado mañana, ¿de acuerdo? Intentar encontrar siempre esos elementos fundamentales que nos ayuden a entender y sobre todo a comprender la importancia que tienen, ¿vale? Los principios de la interoperabilidad son los siguientes. Primero, lo que se dice interoperabilidad como cualidad integral, ¿vale? Quiere decir, cuando se hace algo interoperable, tiene que ser completamente interoperable. No nos sirve que sea interoperable porque dos ayuntamientos entiendan perfectamente el SIA. ¿Qué más nos da si después los sistemas de información no son capaces de recoger ese documento porque están hablando en distintos protocolos de comunicación? No nos sirve de nada, tiene que ser integral, ¿de acuerdo? Es una cualidad que tiene que abarcar a la organización, todos tenemos que saber de qué estamos hablando, al procedimiento, un procedimiento tenemos que saber cómo se está enviando adecuadamente, a que técnicamente sea adecuado, a entendernos, o sea, hasta a que semánticamente sepamos qué es lo que me está queriendo enviar con ese documento. Así que, cuando hablamos de interoperabilidad tenemos que verlo como algo integral, algo que afecta a todos los aspectos, y si uno de ellos falla, nos falla lo demás. Aquí hablamos de tres elementos: organizativa, semántica y técnica. ¿De acuerdo? Es lo que comentamos un poco al principio. Pero esto es, digamos, el principal elemento, el pilar fundamental de la interoperabilidad. Ya no solamente tiene que ser una cualidad, sino que tiene que ser afectar a todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Una vez que hacemos algo interoperable, la organización tiene que conocerlo y la organización tiene que asumir en todas esas dimensiones, en la técnica, en la procedimental, en la normativa, ¿de acuerdo? La interoperabilidad tiene que ser global, pero tenemos que asumir ese enfoque en la propia administración, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener en nuestras transacciones un enfoque destinado a aprovechar la interoperabilidad. Tenemos que crear pensando en la interoperabilidad. No podemos inventarnos un nuevo idioma para gestionar las facturas. No podemos inventarnos o tener nuestra propia metodología para la gestión de procedimiento administrativo. Tenemos que pensar cuando se desarrolla esa herramienta, cuando creamos una plataforma de tramitación o de gestión de la sede electrónica, tenemos que pensar en esos conceptos de interoperabilidad. Tenemos que hacerla adaptada a ese interoperabilidad, ¿de acuerdo? O sea, el segundo elemento es el enfoque. Estándares abiertos. Lógicamente, tenemos que intentar utilizar los estándares que pueda usar todo el mundo. El primer elemento para digamos, hacer menos interesante una tecnología es que tenga un coste. Quiero decir, si tengo una forma de almacenar información en una base de datos, ¿por qué voy a tener que pagar por una licencia de la marca Oracle o de la marca X, de la Y o de la Z? ¿Por qué voy a tener que hacer eso de esa manera? No, yo como administración, no siempre lo cumple, pero yo como administración tengo que minimizar los costes de mi plataforma. Tengo que hacer que mi inversión no sea en un software, no sea en una licencia, sino en generar nuevos servicios mucho más potentes usando un software que no me implique un coste. ¿De acuerdo? ¿Es siempre mejor usar un estándar abierto? Por supuesto. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Muchos de vosotros habréis sido usuarios de Internet desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, del año 2000, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Los navegadores, cada uno construía de una manera. Había un organismo, hay un organismo todavía, que es el W3C, es un organismo estupendo. W3C y su fundador, Tim Berners-Lee, diseñaron un navegador, o sea, una función de un idioma de programación que es el HTML. ¿Qué pasó? Que desarrolló ese estándar, creó la estructura del HTML y la hizo pública. Después llegó un señor que se llamaba Microsoft y dijeron, sí, pero a mí me gusta que tenga esto, que parpadee. Y se inventó una etiqueta que se llama Marquee. Y después llegó Mozilla, que de aquella se llamaba la Fundación Mozilla, que es Firefox.
y dijo, no, pues a mí me gustaría que las fuentes se puedan escalar con esta función. Y entonces cuando entras en función de esto, pues más grande o más pequeño. Y llegó otro navegador que se llamaba Opera y dijo, no, a mí lo que me gustaría es esto otro. ¿Qué pasó? Es más, ¿qué pasa? Yo todavía veo páginas web que dicen, creado para el navegador no sé qué. ¿Qué pasó? La tecnología era común, era gratuita y sin embargo, los distintos proveedores desarrollaron sus propios, modificaron los estándares, con lo cual al final hacías que una cosa no funcionase o tuviera que funcionar solamente como tú querías y con toda la funcionalidad, permitiendo la redundancia, solamente en ese navegador. Daba igual que fuera gratis, que Tim Berners-Lee publicase el HTML y que lo mantuviese el W3C, porque cada uno hacía lo que quería. ¿Qué pasaba? Llegaba una empresa, desarrollaba algo, lo publicaba y después no funcionaba. Esto hay todavía, esto se ve en muchos sitios de la administración. Tú entras en el Rolece para descargarte el certificado y dices tú, por favor, ¿dónde estamos? O pasó con el JavaScript, ya lleva tanto, con el Flash, muchas tecnologías de Internet que eran libres porque el Flash está basado en un idioma específico, que permite trabajar en imágenes vectoriales, se adaptó y necesitabas un plugin, necesitabas una aplicación. Todo eso no se podía hacer por los estándares, no se pudo estandarizar. La administración tiene que trabajar con estándares gratuitos, tiene que trabajar con estándares abiertos. ¿Por qué? Que no te cuesten dinero. La reutilización es otro principio fundamental. Lo que hagas tienes que intentar reutilizarlo. No tenemos que tener duplicidades, no tiene que haber dos sistemas de autenticación. Hay clave. No tiene que haber dos sistemas de verificación de un documento. Está valide, que depende de @firma. No tenemos que tener dos sistemas de gestión de intercambio de archivos. Tenemos el SIR, que en función de que seas un ayuntamiento pequeño o uno grande o otro tipo de organización, utilizarás Orbe o Geyser, pero el sistema es el mismo. No tienes que invertirte un sistema de gestión de libros electrónicos o de registros. Tenemos el SIGEM y las posteriores evoluciones de los SICRES, ¿de acuerdo? No deberíamos existir duplicidades y eso existió durante mucho tiempo. Existe todavía en España en algunos aspectos, con algunas comunidades, cada vez menos. Y otro elemento fundamental es la seguridad. La seguridad y la interoperabilidad están tremendamente vinculados, ¿de acuerdo? Muy, muy vinculados, porque luego que haces interoperable va a ser verificable. Tú imagina que te mandan un documento y no sabes lo que es, y que no puedes saber cómo empieza y cómo termina, que te mandan algo. Si tu sistema de información sabe lo que es, qué tipo de información, qué tipo de dato, cómo viene estructurado, puedes saber que eso es correcto, es incorrecto, es falso, es un virus, ¿de acuerdo? La seguridad es parte propia intrínseca de la interoperabilidad. Hablas el mismo idioma, lo entiendes de la misma manera. Además, en el Esquema Nacional de Seguridad se definen también estándares, se definen políticas, se definen algunos elementos que son específicos de la interoperabilidad. ¿De acuerdo? Muchos, muchísimos. Accesibilidad y neutralidad tecnológica. También lo comenté, esto es un siguiente nivel de lo que contábamos de la reutilización del software libre. Cuando haces algo estándar, cuando haces algo construido con una tecnología interoperable, cualquier persona va a poder entenderlo. Cuando construyes y envías unos datos, es independiente de la tecnología. El dato que envías y cómo se puede extraer no depende de que lo hagas. Puedes hacerlo si quieres en una aplicación de Microsoft, pero puedes hacerlo también en una aplicación de una base de datos de otro tipo. ¿De acuerdo? Neutralidad tecnológica. Cuando se construye interoperable, se piensa no en una tecnología específica, no en un fabricante, no en un proveedor, no sino en una forma que cualquiera pueda utilizarlo, con o sin licencia, con o sin un conocimiento específico de una tecnología. Eso es la neutralidad realmente, no solamente que tenga un coste, sino que sea universal el acceso a la forma de poder acceder a la información. El último elemento fundamental, evidentemente, una vez que tenemos los datos, que podemos extraerlos, que están en un formato que podemos entender, tenemos que trabajar, en el caso de la administración electrónica, con expedientes y documentos electrónicos. Tenemos que tener una serie de criterios que establezcan cómo se tiene que intercambiar, que establezcan cómo interpretar ese documento, que podamos archivar o que podamos enviar a otro sitio y que lo sepan entender. Eso tenéis el ejemplo más claro en los sistemas iniciales que fue con LexNet y ahora con
con InSight, o INSIDE, mejor dicho, InSight está mal dicho, con INSIDE, ¿no? Podemos tener una documentación, tenemos un expediente, generamos un documento ENI, un expediente ENI que tiene el foliado, los documentos, las firmas, y eso llega al juzgado y es capaz de interpretarlo correctamente, es capaz de entender ese expediente, quiénes lo firmaron, cómo lo firmaron, qué documentos conforman el expediente electrónico, qué codificación única tienen para poder saber qué expediente se está refiriendo, etcétera, etcétera. La gestión del documento del expediente electrónico es una consecuencia del uso de la interoperabilidad, pero también es un principio, porque si no lo construyes de esa manera, ese expediente electrónico no va a servirte y no va a ser interoperable. Bueno, menudo rollo en 30 minutos, lo que os hago contar, ¿no? Pues todo esto que acabo de deciros, todo eso es digamos, a nivel conceptual y filosófico. Y todo eso se concreta en una norma, ¿de acuerdo? En España hay un señor, ahora es el jefe de seguridad de la Dirección General de Modernización o algo así, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Bueno, no lo sé. Se llama Miguel Amutio, que es un tío muy listo, un tío muy brillante, y que se fue a Europa en el año 2008, era funcionario, se fue a Europa a entender cómo hacían los otros países, cómo hacían en toda Europa, cómo hacían en Estados Unidos, qué tecnologías estaban utilizando, qué lenguajes de programación estaban utilizando, qué estándares estaban utilizando para cada una de las cosas que estaban haciendo, ¿no? Y lo que hizo fue concretarlo en un documento, en un conjunto de documentos, que fue el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El esquema lo que establece son criterios, se llaman recomendaciones técnicas, pero realmente son obligaciones técnicas porque es una ley, pero cuando se creó el ENI eran unas recomendaciones que decían, para poder ser interoperable tienes que hacer esto, 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 esto. Para que los distintos sistemas de información se puedan entender, tenéis que enviarlos en este formato. Para que se pueda transmitir correctamente entre dos sistemas de información que trabajan con protocolos distintos, tenéis que hacer esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Y todo eso lo congregó en un único documento, que era el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad. En ese marco participaron un montón de otros ayuntamientos de España, organizaciones como el W3C que comentábamos antes, organizaciones de empresas tecnológicas, y se creó el esquema nacional. El esquema nacional era muy complejo inicialmente, con lo cual lo que se hizo después fue decir, venga, vamos a regular, vamos a darle coherencia, vamos a hacer vamos a normalizarlo y vamos a crear distintas normas técnicas específicas para cada tipología de servicio o de cada tipología de tecnología que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Se reguló en el año 2010, evolucionó, lógicamente, desde la versión de 2007, que se derogó posteriormente, lógicamente, ¿no? Porque aquí aquella ley ha hablado de una forma muy global de lo que debería de ser. En el 2000 ya se concretó, fue un real decreto muy importante a nivel de estandarización y aún más todavía en la ley 39 y la ley 40, ¿de acuerdo? No es una cuestión arbitraria. Cuando se tomaron esas decisiones, cuando se seleccionaron esas tecnologías, cuando se definió el marco normativo de estandarización y de interoperabilidad, se pensó muchísimo. Se tuvieron en cuenta todas esas tecnologías. Tenemos que pensar que en el año 2006, 2007 y 2008, cuando se recopiló la información y cuando se fueron evolucionando el ENI, estaba muy digamos que en los últimos 10 años evolucionó bien la tecnología, las comunicaciones, la forma de interoperar de una forma enorme. Sin embargo, la esencia, lo que se definió en el año 2006 es común, no cambió. Se han ido evolucionando, se han ido añadiendo nuevas capacidades, sobre todo nuevas capacidades. Pensad que en el año 2006, para enviar por Internet un expediente, tenías que hacerlo muy pequeñito, muy acotado, porque se perdían por el camino, porque había muchas inconsistencias, porque había malas comunicaciones, porque entre los ayuntamientos apenas podían comunicarse porque no había redes de cierta velocidad. Eso cambió en estos últimos 10 o 15 años de una forma increíble. Sin embargo, la esencia del esquema nacional, lo que dice, cómo se tiene que hacer, no ha cambiado, no se ha modificado. Bueno, ¿cómo se organiza la ENI? Y volvemos otra vez ahora a los principios, ¿de acuerdo? ¿Cómo se organiza la norma TEN, el Esquema Nacional de Interoperabilidad? Antes vimos los principios de la interoperabilidad general y veréis cómo son los mismos que el ENI. El ENI cogió los principios que tenía la interoperabilidad de una forma global, no es tecnológica, a nivel conceptual, y lo plasmó.
Primero creamos lo que se llamaban, o el principio, el primer elemento es, sí, el principal el pilar es la norma técnica de interoperabilidad, las NTI. Luego las veremos. ¿Qué son las NTI? Son normas, hay 9 áreas que definen una norma técnica para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Si queremos gestionar un documento electrónico, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Con qué estándares, con qué cabeceras, cómo se tiene que transmitir, cómo tienen que ser los documentos, si se escanea, con qué resolución, si es en blanco y negro o en color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esas 9 áreas establecen esos requisitos necesarios, ¿de acuerdo? Son requisitos técnicos obligatorios para poder ser interoperable. Catálogo de estándares. Está creciendo continuamente, pero es lo que os decía, por ejemplo, del HTML. Cuando se creó la norma técnica, se definieron una serie de estándares y dijeron, para las páginas web es el HTML. En aquel momento era el 3.2. Mira cuando estoy hablando. Después fue el 4, después fue el 4.1, ahora es el 5, etcétera, etcétera, ¿no? El XML. De hecho, ahora es el XHTML 4.1, pero da igual. Catálogo de estándares. Se definieron los estándares para cada una de esas, o se definen los estándares, porque eso sí que están evolucionando, ¿de acuerdo? Infraestructura común. Evidentemente, si no existe una infraestructura, unos sistemas, unas tecnologías comunes, no podemos hacer la interoperabilidad. Si no existiera el sistema de intercambio registral, el SIR, o si no existiera un SIA, no podríamos hacer ese tipo de interacción entre las distintas administraciones. Modelos y datos comunes, evidentemente. Cuando defines un modelo de datos, ese modelo de datos tiene que ser común para todos. Entonces dices, oye, factura electrónica. Mi modelo de datos es, aquí viene esto, y tiene estos números, esto es un campo numérico, y tiene tantos dígitos. La siguiente es el emisor, es un código, es un número de un CIF o un IF. Viene una letra, un número y otra letra en estos casos, y si no, viene un número y no sé cuánto. Aquí viene el importe. El importe es en euros, con 2 decimales y con no sé cuánto más. Ese es el modelo de datos. Definimos uno para que cuando envíes una factura FACE no tengas que interpretarlo, porque ya sabes, ya puedes convertirlo directamente, por ejemplo, en un Excel y sabrías interpretar esa factura. Y el último punto, que también vimos entre los pilares, que es la seguridad y protección del dato. Cuando creas un documento, cuando creas un dato, cuando el ENI te obliga a que sea acorde con el Esquema Nacional de Seguridad. O sea, seguridad desde el principio, poder verificar, autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, cuando se trabaja con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, te obliga a que sea acorde con el Esquema Nacional de Seguridad. Eso es un enorme avance cuando se cruzaron estas dos cosas. Es importantísimo, ¿de acuerdo? Es como una y otra están imbricadas. Como os decía, normas técnicas de interoperabilidad, las NTI. Hay 9 grupos que definen cada tipología digamos, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El primero es interoperabilidad de documentos electrónicos. Cuando tenemos los documentos electrónicos, ¿cómo tienen que ser? Y es más, ¿cómo tienen que conservarse? Pues que es una serie documental, cómo tiene que almacenarse esa serie documental, cada cuánto tiempo tiene que reafirmarse el documento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que un documento electrónico lo podamos enviar a otro sitio, lo podamos archivar, lo podamos reabrir, lo podamos consultar. Ese documento electrónico se engloba dentro del expediente electrónico. Los expedientes electrónicos tienen una organización específica. Cómo es un expediente, cómo tiene que almacenar, etcétera, etcétera. Política de gestión documental. Cómo tiene que accederse a la gestión de los documentos, no al documento en sí mismo. Por lo menos tenemos los documentos, tenemos los expedientes y la gestión documental de los documentos electrónicos. Y tenemos otra más que es para el procedimiento de copiado y autenticado. O sea, ¿cómo nos aseguramos que un documento está firmado adecuadamente? ¿Cómo verificamos? ¿Cómo aseguramos que ese documento sigue siendo válido? ¿Cómo podemos verificar esa firma? Todo eso está definido. ¿Cómo se genera una copia auténtica? ¿Qué valor tiene una copia auténtica? ¿Cómo sabemos las tipologías documentales? ¿Es un documento original? ¿Es una copia electrónica de un documento original? ¿Es un documento original electrónico? Ese tipo de cosas están predefinidas. Sabemos lo que son, con lo cual cuando enviamos un documento a un juzgado, saben que ese documento es el original, que estaba firmado y que tiene un código de verificación. Y el juzgado va a poder verificar ese código y ese documento en sí mismo. Pero bueno, estas son las 9 normas.
documento electrónico, expediente electrónico, procedimiento administrativo, reutilización, digitalización, catálogo, modelo de datos, política de firma y notificaciones. Cada una de ellas es una norma específica, ¿de acuerdo? Cada una de ellas, aunque están todas evidentemente relacionadas, están detalladas. Todo lo que vimos antes, que digamos que es transversal a todas ellas, se determina y digamos que se detalla en estas 9. Cada una de estas 9, cuando alguien quiere desarrollar una nueva herramienta para poder intercambiar registros, cuando alguien quiere hacer una plataforma de tramitación electrónica, tiene que conocer la NTI del modelo de intercambio de asientos registrales. Tiene que saber qué es SIR. Tiene que saber cómo tu herramienta genera una entrada en SIR vía Orbe, pero cómo tienes que inyectar sobre Orbe. ¿De acuerdo? Con lo cual, y si no lo haces, no va a funcionar porque SIR no va a ser capaz de digamos, reconocer esa información. Con las firmas lo mismo, con las notificaciones electrónicas lo mismo. Todas y cada una de estas normas técnicas nos ayudan a definir cómo tenemos que construir. Cuando tú publicas tu catálogo SIA, cuando lo publicas en tu página web, lo estás publicando con un formato. Existe la ficha SIA que te dice pues que el tipo de procedimiento, el valor del silencio, si tiene coste, el nivel de autenticación que tienes que tener, un resumen, un código, el código DIR3, etc. Eso está definido. Sabemos que es una ficha SIA. Esa ficha SIA es cuando creamos un procedimiento tiene que ser acorde a esa ficha SIA, porque si no, tu administración no iba a ser capaz de entender qué le estás enviando, ¿no? Tenemos una gran ventaja. Todo esto existe en tecnologías de la propia administración para poder ayudarnos a que esto funcione correctamente. Además de las normas técnicas, decía que había un catálogo de estándares, ¿de acuerdo? Un catálogo de estándares, ese es un documento que tenemos que define con qué idiomas, con qué protocolos, con qué estándares tenemos que utilizar para hacer cada cosa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se codifica? En UTF-8, que te dice que tiene acentos, que tiene ñ y que tiene no sé cuánto más. ¿Cómo se genera un documento? ¿Cómo se puede verificar un documento electrónico? Pues con PDF. ¿Cómo se firma? Con CADES, con PADES, con SADES, etcétera. ¿Cuál es el protocolo de comunicación? El HTTPS, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se me colgó esto. No avanza. Bueno, todos estos son catálogos de estándares interoperables. Es infraestructura común. Voy a hablar luego de esto en concreto, ¿vale? Pero habla de las herramientas, ¿de acuerdo? Es el tercer elemento que comentábamos. La infraestructura común son aquellas tecnologías que hacen que nos entendamos todos, que todos entendamos lo mismo. Voy a contarlas un poco por encima, porque uno del objeto de la sesión de hoy no solamente es entender conceptualmente qué es la interoperabilidad, sino llevarlo al día a día de las administraciones. Os va a sonar que ya lo sabéis todos, pero creo que es importante que repasemos algunos de los principales elementos de la infraestructura común. El SIR es el sistema de interconexión de registros, ya lo sabéis. Vosotros tenéis un libro de registros donde se almacena, donde se gestiona cada entrada que se hace en la administración. Una carta que llega, un documento que queréis enviar, un ciudadano que pone una queja, un procedimiento de solicitud del padrón, un procedimiento de una beca, de una ayuda, lo que sea. Todo eso genera una entrada en el libro de registros. Ese libro de registros tiene que tener un formato que sea capaz de ser entendido por un sistema distinto, porque a lo mejor lo que estás haciendo en tu registro repercute en otro registro distinto. A lo mejor llega un señor a tu oficina de registro del ayuntamiento para poner un registro en la Diputación, o para poner un registro en la universidad, o para poner un registro que pueden hacerlo. Sabéis que tenéis la obligación de hacer de oficina de registro. Tenemos que tener una forma común que nos podamos entender. Más allá de que tengáis después Orbe, que Orbe os va a permitir, digamos, hacerlo en un formato legible, nombre, interesado, fecha, asunto, tipo de asunto, etcétera, etcétera. Eso después se transforma, con independencia que lo hagáis con la versión web de Orbe, con la plataforma que tenéis en los ayuntamientos o con la que pueda tener en otro ayuntamiento distinta, al final se transforma en un código que lo entiende el SIR. Intermediación, el SVD o intermediación de datos. Evidentemente, si no tenéis por qué tener vosotros toda la información de la Dirección General de Tráfico, a lo mejor la necesitáis para un procedimiento administrativo.
Lo natural sería que si un ciudadano quiere hacer una solicitud, no tenga que entregarnos un documento que ya obra en poder de la Administración. Eso dice la Ley 39. No es cierto, se lo pedimos de todas formas y luego lo almacenamos, aunque no nos sirve para nada. Los sistemas de intermediación nos sirven justamente para eso. Tú eres un ayuntamiento, vas a contratar a alguien, accedes a vía intermediación con tu cliente ligero y puedes ver si esa persona que vas a contratar para vigilar la piscina tiene un tema de delitos, no por temas de algún tipo. Puedes saberlo realmente. Si vas a contratar a un profesor, tienes que saber si ese profesor tiene algún tipo de delito de algún tipo. Lo sabéis de sobra. Entonces, ¿cómo vais a hacer? ¿Pedírselo al señor? Puede ser. Es mucho más fácil pedírselo a la administración. Notifica. Lo veremos el viernes. Pero sabéis que Notifica es la plataforma para garantizar las notificaciones. ¿De acuerdo? Tú quieres notificar a un ciudadano, a una empresa o a otra administración y deberías hacerlo por Notifica. Evidentemente, un ciudadano, si no tiene un medio electrónico para poder comunicarse con la administración, si dijo que no lo iba a utilizar, pues ya está, se lo mandas por correo. Pero lo lógico es hacerlo vía notificación electrónica. Sabéis que notificas fehaciente, genera los plazos, te gestiona las entregas, etcétera, etcétera. Esto lo veremos el viernes. DIR 3. Sabéis que DIR 3 es donde definimos la estructura de unidades y oficinas que tiene una administración. Sabemos cuál es la raíz y que van bajando hacia abajo, que hay 5 niveles. En el código DIR 3 puede haber más, como en muchas organizaciones hay más de 5, pero bueno, hay una estructura. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, primero que hay una obligación legal y más todavía con el Real Decreto 203, que dice que tenemos que publicar en nuestra sede electrónica nuestro código y nuestra estructura, ¿no? Pero fuera de eso, lo que nos va a permitir es saber con quién voy a hablar de una administración a otra administración. Me va a permitir saber qué departamento se encarga de hacer un tipo de procedimiento específico. Nos va a permitir saber con quién tengo que hablar automáticamente, y cuando digo hablar me refiero interoperablemente, en otra administración para que pueda recibir adecuadamente ese procedimiento. Me explico. Tú puedes enviar una multa a la DGT o puedes enviarle una felicitación de Navidad. Irían a departamentos distintos. El de la multa tienes que enviarle y decirle, oye, no, esto que voy a enviarte es una multa, con lo cual va al departamento X, que es la que gestiona las multas. Y esto otro es una felicitación que tiene que ir al departamento X, a lo que sea. Y esto otro es un aviso de que voy a cortar una calle que va a este otro departamento. Entonces nos va a permitir saber a quién tengo que enviarlo. Nos va a permitir estandarizar y gestionar de forma consistente y homogénea la interacción entre los distintos departamentos de las distintas administraciones. Clave. ¿Sabéis lo que es clave? Es el sistema de identificación común. O sea, yo tengo clave y clave incluye distintos sistemas que van a permitirme autenticarme en los sistemas de información. Puede ser con clave de un solo uso, puede ser una clave... Veremos también un poco por encima, sobre todo mañana, veremos las cuestiones vinculadas a la autenticación. Y @firma, lo mismo, es una herramienta que lo que nos va a permitir es verificar, validar nuestras firmas electrónicas y también los certificados, pero sobre todo nuestros certificados. Si entras con un certificado, ver si ese certificado es real, si ese certificado no caducó, si ese certificado puede utilizarse para una función. Tú quieres firmar como un representante y estás usando un certificado personal, ¿no? ¿De acuerdo? @firma va más allá. Igual que los demás, también crearon un subconjunto de herramientas tecnológicas, componentes. Los portafirmas, que conoceréis, los hay de la Administración General de Estado y los hay específicos, pero al final funcionan de la misma manera. Software, que es autofirma, todos lo utilizaréis continuamente. Firma móvil, etc. Registro electrónico de apoderamientos. Otra cosa muy importante. Lo que nos va a permitir es saber si una persona está autorizado para hacer algo en nombre de otra persona distinta, un procedimiento administrativo. Es verdad que muchísimos apoderamientos se hacen a pudacta en la propia administración, pero deberíamos unificarnos con el registro electrónico de apoderamientos, que nos va a permitir tener un único punto de decir, sí, este señor puede hacer esto en mi administración. Por desgracia, es bastante complejo, porque muchas veces los apoderamientos, y más como está hecha la usabilidad del REA, que los apoderamientos están vinculados a un tipo de procedimiento, entonces lo hace un poco complicado y la gente no lo utiliza. Pero es una herramienta fundamental para simplificar la vida de las empresas que trabajan con las administraciones. Y para las administraciones, para no tener que estar pidiendo documentación para saber si un señor puede o no puede hacer algo en nombre de otro señor o de una empresa.
Sistema de verificación de datos, lo que decíamos antes, nos permite consultar, nos permite conectarnos, consultar y verificar que aunque solo sea la consulta, verificar que sí, que ese documento es válido, que este documento es correcto, que ese señor tiene ese DNI, por ejemplo, ¿no? Y el SIA, Sistema de Información Administrativa, como sabéis, es un repositorio. Cada vez que hacéis un procedimiento administrativo, se genera, tiene una serie de códigos, una serie de números, una serie de contenidos, la ficha SIA, que nos va a permitir saber qué tipo de procedimiento es. Este es un procedimiento de tal cosa que se hace para tal fin. Este procedimiento tiene estas características. Cuando vas a hacer un registro en otra administración, puedes saber a qué unidad va destinado gracias al NIR3 y puedes saber a qué procedimiento va destinado gracias al SIA. Podríamos hacer match entre dos procedimientos distintos y unificarlo gracias al SIA. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un campo que se llama fecha, un campo que se llama interesado, un campo que se llama fecha de inicio, un campo que se llama etcétera. Con lo cual vamos a poder hacer que esos dos procedimientos que son distintos o que son de dos organizaciones distintas puedan funcionar conjuntamente. El último elemento que habíamos dado, que había comentado al principio cuando hablaba del AINI, era el modelo de datos y metadatos comunes. Esto tiene su complicación, ¿no? Más bien a nivel de incluso del concepto, ¿no? Pero el metadato lo que nos va a permitir, o sea, el modelo de datos ya lo expliqué antes, el modelo de datos lo que nos permite es decir, cuando vemos un documento, ¿qué corresponde cada una de esas columnas, por ejemplo? Vemos algo, lo primero que nos llega, sabemos que es la fecha, lo segundo que nos llega, sabemos que es el DNI del interesado, lo tercero que nos llega es el nombre del interesado, lo cuarto que nos llega es el primer apellido del interesado, lo quinto que nos llega es lo que sea, ¿de acuerdo? Él solicita, lo siguiente se les pone, lo siguiente es lo que sea. Ese es el modelo de datos. Cuando nos llega algo, sabemos que nos está llegando. Podemos interpretar que aunque en un sitio me lo pongan como nombre y en otro me ponga como nom, sabemos que es lo mismo. Cuando en un sitio nos llega, lo hace en una página que está en gallego y le llega a un señor que está en catalán, pueda extraer esa información de la misma manera, con independencia que en gallego se llega de una forma y en catalán se llega de otra forma distinta. Eso es una cosa. Y otra cosa son los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos es una información que se estructura dentro de otra información. O sea, un dato estructurado que permite añadir información a otro dato. Imaginaros, por ejemplo, que voy a poner un ejemplo muy sencillo. Haces una fotografía. Lo importante aquí es la fotografía. Toda la fotografía, o sea, los colores, lo que sale. Sin embargo, cuando estás haciendo la fotografía, se almacena una serie de metadatos que se llaman IPTCs. Hay un metadato que es lugar. Si en tu teléfono móvil tienes guardada la posición, al almacenar la fotografía, almacenas el lugar donde se tomó. Hay otro metadato que te dice el tipo de cámara y te lo pone ahí. Hay otro metadato que te dice la fecha, etcétera, etcétera. Realmente la fotografía, cuando te mandan la fotografía, ves la fotografía. Pero tiene un montón de metainformación almacenada que nos va a permitir dar mucho más valor a esa fotografía. Nos va a permitir ordenarla, nos va a permitir ponerla en un mapa, nos va a poder permitirla guardarla en carpetas, nos va a permitir hacer un montón de cosas distintas. Porque tenemos metadatos. Si te mandan solamente una fotografía y no tienes nada más información, tienes que verla y manualmente decir, esta la hice en Ponferrada y la hice tal día y aquí salen estas personas. Los metadatos nos van a permitir simplificar eso. Y como aquí estamos intentando hablar de simplificación y de procedimiento administrativo universal, es un elemento importantísimo. De hecho, un documento y un expediente electrónico no sirven de nada si no tienes metadatos. Hay algunos metadatos que son obligatorios. Bueno, no voy a entrar en esos metadatos que son obligatorios y otros que son voluntarios. Hay un esquema de metadatos específicos que se llama MGD, que es para la gestión documental, y otros específicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos conjuntos de metadatos deberían ser transparentes para el tramitador. Quiero decir que cuando tienes una herramienta de tramitación electrónica, el sistema tiene que ser capaz de extraer el interesado, como os decía, la fecha, el no sé cuánto, el número de expediente, el número de tal, cierta información. Debería ser transparente para el tramitador, ser capaz de trabajar con esos metadatos, pero que están incluidos. De hecho, como os decía antes, si queremos enviar a INSIDE a un juzgado, cuando enviamos
un expediente ENI, lo que enviamos realmente no son los documentos como tal, que también, son los metadatos de esos documentos. Los documentos, un foliado que dice contiene esta información y las firmas. Todo eso son lo que nos va a permitir envolver a un expediente electrónico y ser capaz de interpretarlo correctamente. Entender qué tipo de procedimiento, esos son los metadatos, ¿de acuerdo? Bueno, el último de todos era la seguridad, que siempre incido en ella. Como sabéis, ayer hablamos del Esquema Nacional de Seguridad, también comentamos por encima el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Todo ello, cuando hablamos de interoperabilidad y cuando hablamos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, se da por supuesto, ¿de acuerdo? Porque es una parte. Los datos personales que almacenamos y que enviamos, tenemos que enviarlos de una forma adecuada. Tenemos que enviarlos con una metainformación que nos va a decir, y este dato es un dato de carácter reservado, ¿de acuerdo? Esos datos, esa información que se transmite, tiene que ser acorde con el reglamento. ¿Cómo almacenamos esa información en nuestras bases de datos? ¿Cómo lo tenemos que cifrar? ¿Cómo lo tenemos que autenticar para poder enviarlo? ¿Cómo tenemos que asegurarnos de que cuando nos envía algo el SVD es válido o no lo es o no se modificó por el camino? Todas esas cuestiones técnicas que están vinculadas a la seguridad y a la protección de datos es propia del ENI y es propia de estas otras normativas, ¿de acuerdo? Como el NS o el Reglamento General. Pero están incluidas dentro del propio ENI, ¿vale? El ENI no es independiente, no, es parte del propio ENI, la parte de seguridad. Bueno, llevo una hora divagando prácticamente. Y ahora voy a intentar llevarlo esto a un sitio, bueno, hay una parte que intentamos dejar bastante próxima a la necesidad, como fueron las plataformas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquitito de la digitalización, ¿vale? Que es la segunda parte. Además que la segunda parte es una parte realmente, una parte de lo que estábamos hablando hasta ahora. ¿Por qué se está haciendo interoperable? ¿Por qué se está haciendo segura? ¿Por qué se están haciendo herramientas para las administraciones? ¿Por qué se está utilizando un software que nos va a permitir hacer ciertas cosas? Para digitar las administraciones. ¿Por qué? Porque el objetivo que tenemos es simplificar las cosas a las administraciones, a los ciudadanos y a las empresas. La digitalización es un proceso por el cual las administraciones han asumido una forma de trabajar basada en las tecnologías de la información. No es solamente usar tecnologías, es cómo utilizamos estas tecnologías. Me explico. Hace unos años yo iba a hacer una auditoría o iba a ver un ayuntamiento o iba a ver a una administración y les explicaba, a ver, por favor, quiero que me enseñéis qué documento tenéis digitalizado. ¿Y cómo lo digitalizáis? Quiero saber cómo hacéis ese documento para que pueda ser, para ese proceso que me estáis diciendo que es digitalización. Muy fácil. A mí me llega un señor, entonces en un registro, yo tecleo en mi registro siguiendo una plantilla, le doy al botón de imprimir, le echo un garabato, lo firma también el otro señor, se lo escaneo, se lo doy a él una copia y yo me guardo la otra copia. Ese para mí es un documento digitalizado. Hombre, en cierto modo es un documento digital, pero no es un documento digitalizado. Es un documento que se transformó de un formato en papel a otro formato electrónico. Es más, el documento en papel tiene valor legal, tiene la firma. El documento que está escaneado no sirve para nada. Para nada, no tiene ningún valor. No, pues tiene valor a lo mejor para poner en un marco con una fotografía, pero no sirve para nada. Puede servir a nivel de tener en el expediente ordenado todo en papel. Absurdo, pero puede tener ese valor. Pero el valor de un documento escaneado es cero. Si se escanea así. Existe, por otro lado, lo que se llama digitalización certificada. Coges un documento, en ese momento se cierra, digamos, se bloquea para que nadie pueda modificarlo, se genera el documento en digital, se añaden unos metadatos, se le añaden unas firmas, y ese documento entonces sí que tiene valor. Está digitalizado, digamos, acorde con una norma que está dentro de las normas técnicas, con una resolución, con unas características, con unas firmas, con unos metadatos que te van a permitir dar valor legal y pericial a ese documento. Escanear un documento que tiene un garabato no sirve para nada. Escanear un documento que tiene un garabato, ponerle otro garabato y volver a escanearlo y meterlo en el ordenador no sirve para nada. ¿De acuerdo? Por eso os digo que la digitalización no es el proceso de convertir a digital. Es el proceso por el cual una organización define una metodología, define unas tecnologías, define unos procedimientos para convertir un procedimiento analógico en un procedimiento digital.
y que hacer que ese procedimiento digital y que ese resultado del procedimiento digital sea utilizable, interoperable y que tenga valor legal. No nos sirve de nada hacer todo eso si al final tenemos un documento que es papel mojado. No nos sirve de nada. No nos sirve de nada tener un sistema maravilloso si al final lo almacenamos de una forma incorrecta. No nos sirve de nada tener una herramienta que nos firmear digitalmente si al final después lo guardamos en un papel y no tiene un CSV. Porque esa es otra. Coges un PDF, firmas el PDF y ya está. No, firmas el PDF y generas una copia auténtica que tiene un código de barras o un código de verificación que alguien puede coger el papel, porque se puede entregar el papel y verificarlo. ¿Qué más nos da tener un documento PDF firmado digitalmente si luego lo tienes en papel? No nos sirve de nada, porque donde tiene el valor legal es cuando se puede verificar electrónicamente. O le pones un CSV, un código que te permita verificar el documento en electrónico, o no te sirve de nada tampoco. ¿Entendéis? No solo es una cuestión de decir tengo una tecnología, no solo es el hecho de decir ahora uso el ordenador. No, es uso un ordenador, uso la tecnología de la forma adecuada, sigo un procedimiento y genero un documento que me va a permitir que pueda ser verificado. La digitalización es un elemento clave para la automatización y la tramitación electrónica. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de digitalización hablamos de 4 elementos. De interoperabilidad, que ya hablamos, de ciberseguridad y protección de datos, que vimos más o menos, y plataformas comunes, que también vimos. ¿De acuerdo? Esas cosas de las que ya hemos hablado ayer y hoy, que hablaremos más mañana y pasado, todo eso conforman lo que es un componente, la digitalización de las administraciones. Tenemos una normativa que nos dice cómo tenemos que hacerlo, la ley 39, la ley decreto 203, todo lo que vamos a hasta ahora mismo. Tenemos elementos que nos dotan de seguridad, de ciberseguridad, de confianza, que son los elementos del esquema nacional de seguridad. Tenemos elementos que nos aseguran que los datos que está usando la administración nadie va a utilizarlos de forma inadecuada, no se modificaron, están actualizados, que es la protección de datos. Y tenemos herramientas y tecnologías que nos van a permitir que nos entendamos entre sí los sistemas, que podamos simplificar el procedimiento administrativo porque siempre hacemos de la misma manera. Todo eso conforman los elementos de la digitalización. Todos son necesarios. Quiero decir que sin interoperabilidad no hay digitalización. Sin seguridad y confianza no hay digitalización. Sin seguridad en los datos tampoco hay. Y sin tecnología y plataformas de comunicación tampoco los hay. Todos estos tienen que ir, funcionar de una forma única y están imbricados, una palabra muy fea, pero están muy interrelacionados entre sí, es la palabra, interrelacionados, ¿de acuerdo? No funcionan de forma independiente. Esto que digo ahora es tan evidente que ya no sé ni para qué lo pongo, porque todos los que estáis aquí, estáis en esta sesión por un motivo. Todos creéis que esto es necesario. Ya no solamente es una cuestión de obligación. Sabéis que esto es la forma correcta de hacerlo. Pero, por contarlo un poco por encima y para que no quede constancia de que hablamos de esto, algunos de los principales beneficios, ¿cuáles son? Pues el primero, la disponibilidad. Tienes una sede electrónica y puedes hacer un trámite en cualquier momento. No tienes que esperar a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, o no tienes por qué ir hasta Valladolid o a León, o no tienes por qué tener que llevarte un papelito y llevárselo al sitio para que te lo manden o mandar una carta certificada. La digitalización y la administración electrónica nos permiten una absoluta disponibilidad de las administraciones. No hace falta que esté un tramitador en una ventanilla para recoger una solicitud. Se puede hacer por Internet, desde tu casa, con tu ordenador, de forma segura. Se puede hacer. ¿Qué conseguimos? Reducimos los tiempos de espera, conseguimos transparencia, que es fundamental, es otro elemento fundamental que no estábamos hablando aquí porque son otras leyes distintas, ¿no? Pero la transparencia y la rendición de cuentas es importantísima. Cuando trazas un procedimiento, puedes saber quién lo modificó, puedes saber si alguien se olvidó de tramitarlo, puedes saber si alguien hizo una modificación ilegal en un procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Porque uno de los beneficios que tenemos, uno de los muchos que tenemos, es que generamos un montón de información a través del procedimiento administrativo.
Con lo cual, para una empresa es muy cómodo subir una remesa con las facturas desde su sistema de información. Tú puedes tener tu RP contable, dar un botón y te genera automáticamente las facturas en formato FACE y automáticamente te las suba al ayuntamiento. Eso es una enorme ventaja para la empresa. Es comodísimo no tener que irse a llevar las facturas porque además le da la traza y dice, no, no, cuidado ayuntamiento, tú me estás diciendo que son 30 días para pagar, pero yo te lo subí tal día, tengo aquí el documento que dice que te lo subí. No puedes decir, no, no, eso yo te lo mandé, yo te mandé la factura. ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está? Porque lo que se hace en FACE queda en FACE. Esto es como lo de Las Vegas, ¿no? Pero quiero decir que no solamente lo administra un ayuntamiento, la Administración General del Estado sabe las transacciones que se hacen vía FACE, con lo cual no podemos perder una factura. Mitiga también las trampas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también antes había muchos procesos que, bueno, bueno, no voy a entrar en esa parte, pero bueno, transparencia para todo, en los dos sentidos. Desde el punto de vista de la administración, pues lo mismo, evidentemente. La principal es la eficacia operativa. O sea, si tenemos un sistema electrónico que te permite que no tenga que estar un señor en la oficina para recibir una queja, o no tiene que estar un señor en una oficina para poder recibir una factura, porque se hace automáticamente, esa persona que antes estaba dándole con el matasellos en el registro de entrada puede hacer algo más interesante, puede crear valor al propio ayuntamiento, puede prestar nuevos servicios a los ciudadanos o hacia sus compañeros. Podemos utilizar nuestros recursos personales y técnicos en cosas más importantes que recibir quejas. No porque no sea importante la queja, sino porque la queja se puede recibir de otra forma distinta, más eficiente. No tenemos por qué tener en la oficina un almacén, un edificio lleno de papel. No tenemos por qué, porque si lo tenemos digitalizado, lo tenemos en un CD. Pero claro, un CD ya no existe casi, ¿no? Lo tenemos en un disco. En una USB o un disco duro podemos tener todos los documentos que teníamos antes en decenas y decenas de estanterías. No los necesitamos estanterías, con lo cual reducimos también el papel, con todas las implicaciones que esto tiene en otros aspectos, ¿de acuerdo? Ayuda muchísimo en la toma de decisiones. Cuando una administración tiene que definir, por ejemplo, cuánto dinero va a hacer en subvenciones para la compra de portátiles en una universidad, por ejemplo, puede utilizar la información que tiene de solicitudes del año anterior, hacer una comprobación, generarlo, ver en qué se gastaron. Nos ayuda a ser más eficientes también en el gasto. Podemos utilizar información que tenemos de usuarios, de cuánta gente utiliza tal servicio, para dar servicios mucho mejores a nuestros ciudadanos. Pero para eso tenemos que tener datos y esos datos tenemos que ser capaces de interpretarlos y tenemos que ser capaces de trabajar con esos datos. Tienen que ser interoperables, tienen que estar en formatos legibles. Con lo cual nos permitiría eso, explotar la información que tenemos. Porque hasta ahora muchas veces no lo explotábamos, lo teníamos todo en un folio o en un conjunto de folios, pero no sabíamos cuántas quejas, cuántas reclamaciones, cuántas multas, bueno, esos son casos sí que lo sabemos, ¿no? Pero no sabíamos, no podíamos trabajar con el dato atómico, con el dato pequeñito. No podíamos trabajar con él, con lo cual muchas veces hacíamos cosas por intuición o porque siempre se hacía así y no porque estaba basado en un elemento de toma de decisión. Cuando tenemos datos estructurados, datos consistentes, cuando podemos hacer match con otras organizaciones para comprobar y ver si realmente son así, para poder aportar valor a esos datos, nos ayuda y nos ahorra un montón de costes y nos ahorra un montón de quebraderos de cabeza y sobre todo nos ayuda a prestar servicios de valor a nuestros compañeros, a nuestras usuarios y a nuestras empresas. Cumplimiento normativo, evidentemente. Si tienes una herramienta que se llama clave o que se llama @firma o una herramienta que se llama SIA, te va a facilitar las cosas, te va a facilitar la forma de integrar tus sistemas de información con esos, te va a facilitar la forma de autenticarte, te va a facilitar la forma de hacer un montón de cosas. Con lo cual, cuando está normalizado, cuando hay una ley que lo define, es muy fácil de cumplir. Ahí bueno, sí. Y, por supuesto, mejora la reputación. La percepción de calidad de lo que estamos es mucho mejor. Cuando das un servicio que el señor no tiene que esperar al día siguiente para poder hacer una solicitud, si lo estamos mejorando, le estamos mejorando la vida, pero estamos mejorando la imagen de la administración.
Imagen de modernidad, imagen de prestación de servicios, imagen de calidad. Te lo estoy haciendo fácil. Y, vaya, ahí va aquí. Dinero. Ya está. Esto lo utilicé hace unos días en una presentación también de Iberus que hicimos dentro de este mismo programa, y lo puse aquí porque un montón de personas al día siguiente me preguntaron y me pidieron las fuentes de información. Y me preguntaron, oye, ¿esto es verdad? ¿Realmente yo, como ayuntamiento, puedo ahorrarme X miles de euros al año? Yo como ayuntamiento, si tengo un sistema electrónico que me cuesta X mil euros, ¿puedo rentabilizarlo en un año, 2 años, 3 años? Yo como administración, ¿realmente qué valor estoy aportando? Yo como administración tengo que ahorrar costes. Yo como administración tengo que ser responsable del dinero que me están dando mis ciudadanos, del dinero que me está dando mi comunidad autónoma, del dinero que me está dando mi diputación o del que me está dando Europa. ¿Cómo puedo realmente mejorar eso? ¿Cómo puedo utilizar el dinero que antes estaba gastando en matasellos y usarlo en una cosa distinta? Para eso tenéis que tener datos. Entonces, para aquella sesión lo que hice fue recoger información del INE, de distintos ayuntamientos de Europa, y hacer un match y decir, vale, ¿cuáles son los principales gastos que tiene un ayuntamiento? Cogimos ayuntamientos de distintas cosas de España, con distintos valores, y cogimos esa información. Cogí esa información y lo metí con la inteligencia artificial, por cierto, todo ese hecho de paso, con un asistente, y creamos estas tablas, creé estas tablas, ¿de acuerdo? La cuestión económica, para muchos, es la cuestión más importante de la digitalización. Digitalizo porque me ahorro pasta. Esa es la realidad. Digitalizo porque me ahorro pasta y de paso, que me ahorro un montón de dinero, consigo mejorar mis servicios y soy más óptimo y mejoro la calidad de mis trabajadores. También hay otro estudio que no puse aquí porque es de que va más allá de la eficiencia laboral, que es la satisfacción, ¿no? Como ciertos trabajos en las administraciones, eso es más subjetivo, ¿no? Pero como ciertos trabajos generaban mayor descontento entre los trabajadores. Y los que aportaban poco valor a la operación, los trabajos que aportaban poco valor de esos funcionarios generaban mayor insatisfacción laboral. Con lo cual estaban más contentos. Estaban más contentos y trabajaban menos. Al final aquí lo que puse fueron factores que son fácilmente cuantificables. Uno es el papel y consumibles. Yo tengo cualquier procedimiento administrativo, a mi administración llevo, lo escribo, genero un Word, lo imprimo, hago 3 copias, uno lo mando al archivo, otro se lo mando al departamento pertinente y otro me lo quedo yo. 4 copias. Y otro se lo doy al interesado. Se lo doy. Eso genera no solamente el papel y la impresora. Eso genera un montón de otros costes. Un montón de costes distintos que ponemos aquí como notificaciones y el archivado. ¿De acuerdo? Pero el papel y la impresora es una pasada lo que se gasta. Una burrada. Estos son los casos menores cuando en organizaciones, en ayuntamientos de entre 2 y 5.000 habitantes que tienen parcialmente digitalizada la operación. O sea, que a ellos ya les llega mucha de la documentación en digital. ¿De acuerdo? Que ya les llegan que no tienen que imprimir muchas de las cosas. Esto se refiere a lo que gastan ellos en sus registros. Entre 1.500 y 2.500 euros. Aproximadamente. En papel y hay impresoras. Es una pasada gastarte 2.000 euros en papel y estoy seguro que en una organización que ya está parcialmente digitalizada. Cuando expliqué esto en aquella sesión, me llamaron de algunos ayuntamientos y decían, oye, yo soy de 300 habitantes y me gasto más de 2.000 euros al año en papel, ¿eh? Yo soy de 500 habitantes y me gasto bastante más de 3 y de 4.000 euros en papel y en impresoras y en tóner al año. Parece una nimiedad, pero si esto lo vamos escalando y convertimos esto en un ayuntamiento grande, en una diputación, en un gobierno autonómico, en una comunidad, o en el gobierno central, se convierten en miles y miles y miles y miles de millones. Tengo el caso de alguna de mis universidades con las que trabajo y las cifras son de ahorros en digitalización, pues de un año para otro entre 400 y 500.000 euros. Una universidad
no de las grandes tampoco, ¿eh? En las grandes bastante más. Notificaciones y correo postal, pues lo mismo. Aquí también es más difícil de minimizar, porque muchas veces nuestros usuarios no quieren comunicaciones electrónicas, ¿no? No se dieron de alta en Notifica o no te dieron, cuando hicieron el procedimiento, te dijeron que podían comunicarse electrónicamente. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez se está minimizando más el número de usuarios que lo quieren en papel, por suerte. Pero pensad que entre administraciones o con las empresas tiene que ser electrónico. Una empresa no tiene que mandarte nada en papel y no tienes que mandarle nada en papel. Y una notificación tampoco. Tienes que mandarle una notificación electrónica y dejársela en su dirección electrónica habilitada. Archivado. Esto también es tremendamente cambiante. Ese es el coste anual que se incrementa. Me explico, esto es un coste incremental. Teníamos el caso de un ayuntamiento muy antiguo, que llevaba tramitando en papel porque tenía una serie de circunstancias específicas que generaba mucho papel por unas cuestiones de regadío y no viene a cuenta ahora decir el qué exactamente, y almacenaba al año más o menos, no me acuerdo qué número de documentos. Y era un ayuntamiento pequeñito, lo que pasa es que congregaba allí un montón de documentación en papel. Decían que pagaban 10.000, que habían pagado el primer año, que habían llevado todo eso a un sistema que tiene que ser seguro, antiincendios, antihumedad, que pagaron 10.000 euros. El segundo año 12.000 euros. El tercer año 15.000 euros. El cuarto año 20.000 euros. Y que ahora se estaban incrementando de 10.000 en 10.000 euros, porque había cada vez más papel. Es una pasada. Es una pasada. Aquí pongo lo más básico, que eran 3.500 el incremento anual, pero podían crecer muchísimo más, hasta una forma inconmensurable, porque cada vez hay más trámites. Y la gente, en vez de hacerlo hace las dos cosas. Hacía el electrónico y después no se fía del electrónico. Y lo imprime. Y imprime las 3 copias. Y almacena las 3 copias. Ni siquiera destruye después cuando lo guarda en electrónico. Lo almacena. Con lo cual, no está mejorando la situación y es muy fácil de mejorar. Es más, una vez que tenemos una herramienta de digitalización, podríamos coger todos los documentos en histórico, digitalizarlo, metadatarlo, firmarlo, guardarlo en electrónico y eliminar el papel. Se puede eliminar el papel, podemos convertir todo aquello en abono. Bueno, y eficiencia laboral. Este es otro elemento clave. Aquí estamos poniendo el menor de las eficiencias, entre el 15 y el 30%, pero puede ser muchísimo más. Hay usuarios, hay, digamos, algunas funciones que son indigitalizables, pero hay otras muchas que sí. Y estamos viendo que gracias a la inteligencia artificial, gracias a la organización de la información y sobre todo a la información consolidada, podemos mejorar muchísimo la eficiencia de los trabajadores. Esto que acabo de pintar aquí, que es un dibujo simplemente que define cómo podemos mejorar a nivel de costes, se puede ver también a nivel de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos pueden tener un ahorro de costes bestial, pero aquí hay otras ventajas, pero pongamos los más básicos: el desplazarse, el tiempo de espera, el de generar documentación, fotocopiar documentación, el de las notificaciones postales, de devolver el correo, de no sé cuánto más. Además de parecer como muy antiguo todo esto, es que es la realidad. Cada vez que tienes que marchar a hacer un papel en Valladolid o en León, es la mañana entera. Tienes que coger el coche, buscar, aparcar en la zona azul de la Diputación, o si no en el hospital, porque es el único sitio que tienes un parking, porque si no, no aparcas. Después esperar a que te reciban o que te lo registren, cogerlo, que ahora tengo esta duda, con lo cual vuelvo otro día. Todo esto de aquí genera insatisfacción en el usuario, y más cuando ve que una empresa como Google o como Amazon le puedes comprar una cosa desde tu casa. Y se pregunta al ciudadano: a ver, ¿cómo es posible que para pagar los impuestos pueda hacerlo desde el ordenador con 2 clics y ya me lo cobran en el banco? Y en cambio, para recibir una subvención tenga que hacer un trámite y perder tanto tiempo que a veces no me sirve, no me compensa la subvención. Esa es la realidad del ciudadano. El que sabe que se lo puede hacer en otro sitio y sin coste, por ejemplo, hacer un pedido en Amazon, comprarlo y que te llegue a tu casa, ¿por qué algo como eso puedo hacerlo y en cambio mi administración, a la que estoy pagando mis impuestos, me obliga para que renueve mi tarjeta sanitaria? Y sin ella no puedo entrar en el ambulatorio. Ese caso se da, en otra diputación, de otra comunidad autónoma, pero que genera mucha frustración.
Esa es la realidad del ciudadano, esa es la realidad de lo que debería hacer la función pública. Y cuanto más habitantes y cuanto más grande sea la organización, esto se multiplica y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y esto, dices tú, bueno, yo no soy una diputación, tontería, porque la diputación la pagan los ciudadanos, con lo cual este sobrecoste, que además se exage en todos los escalones, cuando haces algo mal lo haces en papel en el ayuntamiento y después se vuelve a hacer ese mismo trámite en papel en la diputación y luego se entrega una remesa en papel también a la Administración General del Estado, estamos multiplicando también esos gastos por 3. Hay otro aspecto, me quedan 2 minutos hasta que sean las 10:25, que es cuando empezaremos, os dejaremos un ratito para que me preguntéis si es que tenéis alguna duda, pero este es otro factor también, el medio ambiente. Evidentemente, cuando hacemos algo en digital, que puede parecer que tiene un sobrecoste porque tienes un CPD y tienes unas telecomunicaciones, se amortiza muy rápidamente. Un cable se amortiza casi inmediatamente. Y quien dice un cable me refiero a cualquiera de estas cosas, de los elementos tecnológicos. Por mucho que cueste un CPD, el ahorro que vas a tener en el segundo, el tercero, el cuarto, el año 20º es infinito casi. No, infinito no, pero es muy alto. Hay un montón de costes que tienen vinculados al medio ambiente. Quiero decir, cuando vas en coche emites un montón de papel, emites un montón de emisiones. Cuando generas un papel es terrible lo que tiene que hacerse y los que vivís cerca de una papelera lo sabéis, cómo huele de mal, porque si hay un montón de procesos químicos que se vierten limpios, evidentemente, al agua otra vez, pero al agua que se consume un montón de papel, de agua y de energía además, y árboles, y genera residuos, y todo este tipo de cosas, todo esto de aquí genera un montón de costes, de sobrecostes para el usuario, para la administración y para el medio ambiente. Con lo cual, la digitalización es un proceso que te va a aportar solo cosas buenas. No hay nada malo que aporte la digitalización. Quiero decir que sí exige un cambio de modelo, es cierto. Exige una continua actualización por parte de los funcionarios, pero cada vez exige menos de los ciudadanos. Los ciudadanos ya son digitalmente válidos. Hace unos años dices tú, ¿para qué voy a poner una sede electrónica si los usuarios de mi ayuntamiento no tienen ordenador? O son mayores y no saben utilizarlo. O les mandas una clave y no abrieron nunca su ordenador ni su correo electrónico porque ni siquiera lo tienen. Ya no existe, o mejor dicho, está desapareciendo. Los analfabetos digitales que llamaban era un concepto feísimo, ¿no? Pero ese concepto de persona que no tiene habilidades digitales o capacidades digitales están desapareciendo. Es más, como cada vez hacemos servicios electrónicos más accesibles, los hacemos más usables, más fácil para que una persona mayor que accede desde un ordenador antiguo o desde un teléfono móvil o que no es capaz de leer bien o que no es capaz de entender correctamente el lenguaje administrativo o que no es capaz de ver con suficiente calidad un texto sea capaz de hacerlo. Porque hacemos los servicios digitales accesibles. Los hacemos que puedan utilizarse. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo final también, que lo use el mayor número de personas posibles. Con lo cual, el esfuerzo para que la ciudadanía o las empresas utilicen servicios digitales se está minimizando. No digo que que haya desaparecido, evidentemente no ha desaparecido, pero sí que se redujo notablemente en los últimos años. De hecho, si vemos la penetración del teléfono móvil, de las tecnologías de la información, pues podríamos decir que ya el 86, 85, no me acuerdo exactamente, la población que lo utiliza con respecto al anterior estudio del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, y ahora sí que dejo esos últimos 5 minutos para las preguntas, consultas y cualquier cosa que os pueda parecer interesante preguntarme. Carlos. Muy bien, Alfonso. Pues de momento dudas no parece que haya. Entonces no sé si te parece que esperemos a lo mejor un minutillo a ver si alguien se anima, que esté escribiendo Por o algo. supuesto, por supuesto. Sí, Hoy recordad que... Perdona, dime. No, digo que fue un poco peñazo también, fue un monólogo de 1 hora y media y con bastante contenido. Cuando deje esta presentación, para que la podáis descargar, también dejaré los números, ¿vale? Dejaré las métricas para ver cómo se hicieron los estudios, para que veáis que es cierto que esos datos que presento al final no son una lucubración de una inteligencia artificial, sino que está basado en información real.
Genial. Recordar a los asistentes que si alguien quiere realizar alguna pregunta o alguna consulta a través de su micrófono, puede. Simplemente levantando la manita, yo ya sé que queréis activarlo y os doy paso. Bueno, pues parece que... Parece que no hay dudas. parece Sí que, María Isabel, la presentación de ayer no aparece. Seguramente aparezca hoy. Bueno, no, seguramente no, seguro. No sé, no sé qué debió pasar, pero no está todavía. Hoy estará disponible, ¿vale? Tanto la grabación como la presentación y demás. Pues nada, si te parece, Alfonso, te dejo estos 2 minutitos para si quieres unos últimos comentarios y ya despedimos. De acuerdo. Bueno, nada, como comentario, que espero que haya sido interesante, que os hayáis quedado con las ideas básicas de la sesión. Eh, Como siempre, estoy abierto a vuestras preguntas, vuestras consultas, lo que queráis. Puedo responderla mañana y si no, en la sesión que hagamos en Ponferrada. Mi idea es hacer algo un poco dinámico y hablar de interoperabilidad con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? O sea, ver realmente cómo funcionan estas herramientas de interoperabilidad para hacer un poco menos sobre todo con algunos ejercicios que nos vayan a permitir ver cómo podríamos hacerlo en digital y en analógico. Es un tema bastante denso, la interoperabilidad, pero cuando se aterriza, realmente podéis entender que es tremendamente útil para la transformación y para la mejora de los procesos administrativos. Nada, pues lo dicho, que estoy a vuestra disposición mañana y los próximos días o por este medio podéis consultar, subir cualquier pregunta y estaré encantadísimo de responderos. Nada, y mañana nos vemos. Mañana hablaremos de otro tema también bastante interesante que son la parte, digamos, de identidad digital. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. O buen día, mejor dicho.